Historia de la radio. Radioreceptores 1877-1890. Se registró la voz por primera vez por Edison mediante el fonógrafo. Ondas de radio 1890-1907. Se exploró por primera vez la posibilidad de producir y recibir ondas de radio. Radio de Galena 1909-1937. Aparecen los primeros radios de galena o de cristal, primera producción radiofónica privada de la mano de Charles Brown. Radio con varios usos 1937-1945. Radio tocadiscos, reproductor de cassette y o CDs. Radio y TV 1946-1948. Los receptores de TV también son receptores de radio, llegan a entretenimiento doméstico. Receptores de aplicación especial 1951-1977. Equipos especializados para uso militar y embajadas. Radios de gran calidad y diseño 1977-1981. La radio se convirtió en símbolo de estatus, radio con características técnicas y expresiones. Radios comunitarios 1981-1989. Se crearon emisoras comunitarias y su uso no era restringido, fueron utilizadas como una causa social. Los radios portátiles 1990-1992. Fue una innovación que marcó la historia, ya que esta radio se podía llevar a cualquier lugar. Radios en Internet 1991-1997. Es un mejor método para la comunicación. Se sustituyen las ondas cortas por las de Internet. Automóviles y celulares 1988-2012. De las 1.235 concesiones comerciales de radio, el 70% pertenecen a 10 grandes grupos radiofónicos. Aparecen celulares con función de radio y también en los carros la más avanzada con puerto USB. Hoy nos encontramos con el futbolista y estudiante de comunicación social de la Universidad Uniminuto, Alejandro Sandoval, quien en esta oportunidad nos trae un nuevo tema relacionado con la radio, específicamente la radio en Colombia. Bueno, Alejandro, ¿qué temas tienes para hoy? Hombre, Lucho, hermano, ¿qué más? ¿Cómo vas? Un saludo para ti y para todos los oyentes. Y sí, como tú lo venías diciendo, pues vamos a hablar un poquito sobre lo que es la radio y su aparición acá en Colombia desde esos tiempos a los días de hoy. Fíjate que la primera radiodifusora apareció allá por el 1929. Un dato interesante también fue que la aparición fue dada gracias al presidente de la época, que era Miguel Abadía Méndez. Obviamente lo utilizó para fines de su gobierno, pero que también vio como una forma relevante de difundir la cultura, expandirla a rincones donde de pronto no llegaba tan clara y tan rápido la información. Ya después, allá en el 1931, aparecieron lo que se llamaron las emisoras comerciales. Y la primera emisora comercial se llamó la HKF, que ya dio paso como a la regulación del contenido y a las transmisiones. Total tomó el nombre de La Voz de Barranquilla, ella haciendo honor a la Puerta de Oro de Colombia también. Ya hablando un poco más a nivel general, a nivel nacional, la radiodifusora en Colombia empezó a funcionar el 1 de febrero de 1940. Ya en ella se daban noticias oficiales acerca del país, de las zonas alejadas, donde no llegaba la información de manera tan clara y tan rápida. Ya después, en el 45, se consolidan las primeras cadenas radiales y se unen pequeñas estaciones de cada región del país, que un sacerdote, nombre José Joaquín Salcedo, la utilizó como medio para educar a los campesinos del país. Entonces ya te dabas cuenta que la radio ya no simplemente era para informar, sino que ya tenía más fines educativos, ya tenía fines culturales. Entonces ya como que había una globalización y una repartición de tipos de radio, un tipo de radio para cada tema, y pues ya como que iban tomando camino las diferentes cadenas radiales. Ya después en el 89, Radioactiva fue una radio que comenzó sus emisiones
en los 102.9 de la banda FM en Bogotá. La emisora fue la primera propuesta de radio juvenil de Caracol Radio, teniendo en cuenta eso también. Y desde los tiempos de la radio, Radio 15, Radiovisión y emisoras de AM, fue como la que más auge tuvo en ese entonces. Y ya muchos años después, cuando se empezó a utilizar todo esto de los medios digitales, la nueva era digital, lo que son las TIC, apareció lo que es la radio por internet en el año 2000. Que fíjate lo interesante de esto, lo curioso de esto. Un grupo de estudiantes de comunicación social de la Universidad de Antioquia, en compañía de unos profesores, emprendieron el proyecto, que lo llamaron Altair. Entonces, fíjate cómo es lo que es la radio, lo que atrae la radio, que ya no simplemente, si te das cuenta, la diversidad de personas que estuvieron inmersas en toda esta evolución. Primero fue que el presidente, para fines políticos, después entró que el sacerdote, después entraron las diferentes cadenas radiales, que ya se dieron cuenta de que esto estaba tomando buen renombre, y mira, por último empezaron a meterse ya personas del medio, comunicadores sociales, periodistas, profesores de periodismo. Entonces ya como que la evolución de la radio ha ido trayendo diversidad en cuanto a los temas y en cuanto a las personas que transmiten también las diferentes informaciones del día a día, ¿no? Y hablándote de otra parte, sí, del tema de lo que eran la radiodifusión y la radiodifusora, de lo que fue lo que empecé hablando. Fíjate que hay un artículo, el 415, y es un artículo que habla sobre la importancia de la radiodifusión y de qué manera esta resolución tiene por objeto pedir el reglamento del servicio que desarrollaban los alcances, los objetivos, los fines y principios de lo que es la radio en sí. También mostraba lo que eran las condiciones para su prestación, los derechos y obligaciones de los proveedores, los criterios para la organización, encadenamiento y concesión del servicio. Asimismo, esta resolución lo que buscaba era asegurar el derecho a la libre expresión de las personas, siempre y cuando éstas se rigieran por las normas y leyes de la Constitución del país. Pero qué vaina, ¿no? O sea, si te das cuenta, te daban como ese libre albedrío de dar la información que tú consideraras la mejor para emitir, pero tenía que estar dentro de los estatutos de ellos, ¿no? Como que te doy cierta libertad, pero donde hagas algo que no me guste, te censuro enseguida. Es una vaina ahí como medio controversial que encontramos dentro de este artículo. Pues viejo Lucho, imagínate que detallando, me puse yo a leer bastante de lo que era este artículo, las condiciones que tenía, lo que explicaba y eso. Y pues hombre, la parte que te decía de lo de la censura, ¿qué pasaría si en algún momento la Constitución o las leyes fallan o los funcionarios de alto rango cometen algunos errores, pero como el Estado no puede demandarse a sí mismo, eso va a quedar impune? Pero como las radios y los medios de comunicación somos ese cuarto poder, que tenemos esa capacidad de difundir las informaciones con veracidad y como deben ser, sabes que la verdad no se negocia. ¿Qué pasa si nosotros emitimos esas verdades y ellos la toman como una falta de respeto hacia la Constitución o las leyes? Nos van a censurar por decir la verdad. Entonces es como cierta contradicción que veo ahí en ese par de leyes que muestra el artículo. Y ya después detallaba algo sobre el transmitir en otros idiomas, que debía mantenerse pues el idioma del habla hispana porque es el idioma del país y eso. Pues yo siento que con toda la evolución que ha tenido la diversidad cultural del mundo, el impedirle de pronto transmitir informaciones en otros idiomas, o quién quita hacer que renazcan las viejas y tan gloriosas radionovelas, pero hacerlas con personajes que hablen otros idiomas, que meterle esa diversidad cultural. Yo pienso que impedirle eso a las emisoras es como una osadía, porque la radio tiene bastante público mayor, sí, pero en cierta parte hay un público joven. Y ya con el agregarle esa diversidad cultural a las emisiones, a las transmisiones, incluso a algunas radionovelas que pudieras reinventar, atraería muchísimo público más joven,
que prácticamente enriquecería a la radio y haría que despuntara aún más de lo que ya despunta. Yo pienso que es una cierta problemática también eso de impedir un poco que no se puedan transmitir cosas en otros idiomas. Claro, justo así como comentas. Pero como dicen por ahí, cada persona es un mundo y cada quien entiende de distinto modo. Entonces, he ahí esta cuestión. Y bueno, Alejandro, aquí finalizamos con este segmento. Gracias por tu tiempo y hasta una próxima oportunidad. Y bueno, mis queridos oyentes, este fue un nuevo podcast que les trajimos mi hermanazo Luis Allín y su servidor Alejandro Sandoval, hablándoles un poco sobre lo que es la historia de la radio, lo que fue su llegada a Colombia, toda la revolución que trajo y también hablando un poco de las revoluciones de las radiodifusiones. Entonces esperamos verlos en una pronta y ojalá próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.